Bueno, chicas y chicos, vamos a ver las ideas principales para que trabajéis con esta aplicación y que sea, digamos, que sea grato y que no peguéis muchos traspiés. ¿Vale? Bueno, voy a empezar como si empezásemos una partida nueva. Habríamos salido al menú principal de TerraGenesis. Todo esto por si no queremos seguir la misma partida que nos aparece como tutorial, porque recordamos que ahí nos han decidido ya una de las facciones y además nos han elegido la biomasa en vez de la biosfera. Como os comenté, tenía bastante interés utilizar la biosfera porque podéis elegir qué seres vivos tenéis y de esa manera equilibrar mejor, por ejemplo, el contenido en oxígeno, que como veréis, conforme avancéis, pues tan malo es tener demasiado como tener muy poco. Así que elegiríamos planetas terrestres y elegiríamos Marte. Yo aquí Marte la tengo ya, se ve con bastante agua, con los océanos bastante desarrollados, porque el nivel del mar pues está ya bastante cercano a lo que debe ser. Bueno, lo principal es que vayamos siempre a la parte de izquierda y tengamos siempre muy en cuenta cómo van los niveles de cada variable. Recordamos que tanto la temperatura como la presión, como el oxígeno, como el nivel del agua y finalmente el contenido en sustrato vegetal, pues todo ello nos lleva a equilibrar lo que es las variables físico-químicas y de seres vivos en el planeta y de esa manera crear un planeta sostenible que no necesite estar todo el rato invirtiendo en máquinas o construyendo máquinas para estabilizar los componentes de la atmósfera, por ejemplo, ¿no? O del nivel del mar. De esa manera conseguimos ya equilibrar el planeta, igual que el planeta Tierra se equilibró de manera natural, pero nosotros de manera artificial. Pero como os digo, lo ideal es siempre llegar a que lo artificial no sea lo que mande, entre otras cosas porque os cuesta crédito y porque no llegáis a estabilizar bien las variables. Así que para no estar todo el rato mirando lo que, como ya os decía, al final engancha demasiado y no es la idea, nosotros tenemos que fijarnos en cada una de las variables si son positivas o negativas. Por ejemplo, yo aquí ya tengo la temperatura y la presión totalmente a cero. Las tengo a cero porque a mí me interesa ya no moverlas ya que están en verde, están dentro de los límites adecuados. El oxígeno es un problema que tengo yo ahora mismo porque si os fijáis aquí veis que, voy a marcarlo otra vez, veis que está en negativo, ¿vale? Veis que está aquí en negativo, podéis aquí cambiar horas, minutos y tal, pero lo importante es que si veis tiene como una flechita hacia la izquierda, eso es que está bajando. En cambio el agua, que la tengo aquí abajo, está con dos flechitas a la derecha, eso significa que está subiendo bastante, ¿no? Si vemos aquí, pues está subiendo con 34 unidades por minuto. Yo tengo aquí la meta en 600, vosotros también, pero estoy ya bastante cercano, que es 540.000 centímetros. Muy bien, pues esto es algo que tenemos que mirar y si lo hacemos bien, en realidad solamente necesitamos 5 o 10 minutos para cada cosa. Digamos, para equilibrar un poquito el dinero, mirar cómo van las variables y dejarlo para el día siguiente. ¿Por qué? Porque esto es un juego lento en el que no tenemos que tener prisa, sino más bien constancia. Por si teníais dudas también, si os fijáis en la columna izquierda pone plantas y microbios y en la columna derecha pone animales y humanos. Y como os podéis imaginar, las condiciones para un microbio, tanto de temperatura como de presión, como de oxígeno, no van a ser las mismas que para un animal o para un ser humano, que es un ser pluricelular y por lo tanto pues tiene mucha más complejidad. Así que nosotros tenemos que conseguir, lógicamente, primero equilibrar las variables en plantas y microbios y luego si os fijáis, dentro del intervalo de plantas y microbios tenemos un intervalo más pequeño que es el de animales y humanos. Así que primero equilibraremos el de la izquierda y conforme esperemos un poquito más, unos días más, se acabará equilibrando la columna de la derecha. Siempre para que no tengamos que estar todo el rato interesados con ello, muy importante mirar la variable del dinero. Decíamos que estuviese en positivo. De esa manera podemos dejar el juego que siga funcionando sin que perdamos dinero. Podemos dejarlo tranquilamente y sabemos que cuando volvamos vamos a haber ganado dinero y no haber perdido.
Es importante porque si al final acabamos perdiendo, nos vamos a quedar sin presupuesto y no vamos a poder seguir haciendo mejoras en investigaciones y en construcciones. Otra cosa muy importante es el panel que tenemos de investigación, población, cultura, etcétera. Lo más importante es conseguir equilibrar las variables que tenemos aquí con algunos inventos iniciales. Yo, por ejemplo, investigué algunas de las construcciones que tenemos aquí y entonces poco a poco pues fueron subiendo sin que tuviese que gastar tampoco mucho tiempo ni mucho dinero. Luego también las ciudades y los puestos remotos. Lógicamente, las ciudades cuestan más dinero que los puestos remotos porque los puestos remotos simplemente vamos a colocar minas y las minas nos van a dar recursos. Dentro de los recursos, como vais a ver, vamos a tener recursos de distinto tipo. El más barato es el carbón, el más caro es el rodio. Claro, el más barato da menos beneficios y el más caro da más beneficios. Eso es lógico. A mí, por ejemplo, aquí, en este lugar ya se me han acabado 5 de las minas. Tendría que ir demoliéndolas, que nos cuesta también dinero. Por eso es muy importante que no lleguemos a estar a cero ni cercanos y de esa manera, pues bueno, ir creando después nuevas minas para irlas sustituyendo. Esto es como en la realidad. Cuando se crea una mina, se acaba terminando, ¿verdad? Lo que estamos extrayendo. El 10 lo tenéis, como decimos, si conseguimos ya tener todas estas variables verdes. Pero además, como os decía, os voy a dar puntos extra para gastar en práctica, en ejercicio. Bueno, podéis elegir un poco dónde gastarlo, pero os lo voy a dar si además conseguimos hacer que el planeta tenga habitabilidad. Yo ahora mismo, a pesar de que tengo bastante nivel de agua, tengo la atmósfera bien y tal, mi habitabilidad todavía no es suficiente, no me pone aquí habitable. En el momento en que me ponga habitable, los seres humanos van a poder dejar de vivir en los complejos de asentamiento y van a poder ya vivir en la superficie del planeta, igual que hacemos nosotros. Esa es, digamos, una de las principales objetivos, ¿no? Con eso daría 2 puntos. Si además consiguieseis pasaros el juego, os daría 3 puntos a dividir en un solo trabajo o en varios, como prefiráis. Para ello tampoco hace falta tanto, en realidad. En cuanto el planeta se vuelve habitable, la población empieza a crecer muchísimo. En cuanto la población empieza a crecer, nos empiezan a dar puntos de cultura. Estos puntos de cultura los podemos gastar directamente en la victoria. Habremos ganado cuando seamos totalmente independientes de la Tierra. Pero también podemos gastarlo en las variables que tenemos abajo. Estas variables, a su vez, nos van a llevar a un planeta, por ejemplo, que sea más conservacionista con la ecología o que todo lo contrario, siempre solamente piense en la riqueza. Y de esa manera también nos van a ocurrir cosas que nos van a permitir, pues bueno, sacar a lo mejor más dinero en un momento o mejorar la biosfera. Todo esto tendrá que ver con las decisiones que vayáis tomando. No hay un solo camino y sobre todo pues va a tener que ver con cómo penséis que se puede organizar un planeta. Lo principal que quiero de esto es que veáis cómo un planeta se va construyendo desde cero a partir de una base no habitable, a partir también de esas variables que decimos y cómo se va transformando. Pero también lo que más me interesa es que nos demos cuenta de lo difícil que es llegar a conseguir un equilibrio en todas estas variables. Algo que en nuestro planeta ahora mismo nos estamos dando cuenta que es muy importante porque, por ejemplo, la variable de la temperatura no la tenemos controlada. De manera que, como ya sabemos, pues mediante el calentamiento global se está aumentando la temperatura global y eso puede tener unas consecuencias catastróficas en muchas otras variables físico-químicas. Así que nosotros tenemos ese reto, conseguir un planeta equilibrado y con todas las variables adecuadas para que nuestros colonos marcianos, bueno, pues puedan vivir en la superficie del planeta. Si nos quedásemos a cero, hay una manera de conseguir nuevo dinero. Siempre lo vamos a poder cambiar por puntos génesis si nos quedan. Le tendríamos que dar en esta pantalla, le tendríamos que dar al carrito y como vemos tenemos aquí créditos. En los créditos podemos cambiar puntos génesis, por ejemplo 5 puntos génesis para conseguir 1 millón de créditos. Sería una manera interesante de reflotar nuestra economía en caso de que hayamos gastado demasiado y luego nos estemos arrepintiendo. Ya os digo, os decía esta mañana, tened cuidado con lo que gastáis porque al final a lo mejor
nos ponemos a investigar mucho, creamos demasiadas ciudades o demasiados asentamientos y nos quedamos sin dinero para tener un poco de margen de maniobra. También podríamos conseguir recompensas si seguimos a los creadores en redes sociales. Estas dos, todos modos, serían maneras bastante sencillas de conseguir puntos Génesis y por lo tanto conseguir también créditos. Así que bueno, vamos a colonizar Marte y cualquier duda que tengáis me lo podéis preguntar en clase. Hasta luego.